Matinal Líder, con Javier Sánchez de Dios. Bueno, aunque algunos no lo crean y a unos cuantos les moleste, vamos creciendo y tenemos ya una audiencia, considerable, modestamente considerable, a lo largo y ancho de la práctica totalidad de esta tierra nuestra. Y por eso tengo hoy un placer especial, porque voy a saludar a alguien que ya ha estado con nosotros muchas veces, el señor presidente de la Diputación de La Coruña. No le voy a echar ningún piropo, ya le eché los piropos antes de que él estuviera presente para que no me oiga y a mí no me ponga yo colorado. Pero sí es una de las personas con capacidad didáctica en la política, ¿saben? Y eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque le voy a preguntar, don Valentín, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien. No, usted siempre está bien, o sea, la verdad siempre lo encuentro tranquilo, siempre lo encuentro... Por cierto, es usted uno de los muchos políticos que habla, pero hace. O sea, es un espécimen raro, me disculpará usted. Bueno, en el mundo municipal ocurre mucho eso, ¿eh? Eso es verdad, pero en el mundo diputacional, señor presidente, son ustedes muy contados. Bueno, a lo que voy. Decía esto de la audiencia más allá de las tierras inmediatas a la ciudad de La Coruña. Extraña un poco el follón que se ha montado, follón, entre comillas, por descontado, con el famoso tema del Pazo de Meirás, de la propiedad del Pazo de Meirás. Yo lo tengo muy claro, es decir, el Pazo de Meirás era propiedad de la familia de la ilustre y nunca bien ponderada condesa, y después fue objeto de una extraña donación en tiempos de 1938, creo recordar, en plena guerra civil, al entonces jefe de una parte del Estado, porque todavía no había terminado la guerra, y la República controlaba una notable parte del país. Bueno, vamos a ver, señor presidente de la Diputación, ¿qué representa realmente la cuestión del Pazo de Meirás y cuál es la postura de quien tiene más que decir, que es la propia Diputación Provincial de La Coruña? ¿Qué pasa, don Valentín? Bueno, a ver, acabas de hacer un resumen muy didáctico, como tú decías antes, y sintetizado en esa frase, ¿no? Es decir, yo creo que el Pazo pues tiene dos historias muy importantes, ¿no? Una primera parte vinculada a Emilia Pardo Bazán, que es quizá la más desconocida por parte de la ciudadanía, y una segunda parte que es la más impactante, la más conocida y la que está más en boga pues cada verano cuando venía el dictador y cuando venía posteriormente su familia, ¿no? Ese Pazo pues fue donado fraudulentamente, mejor dicho, fue donado, no fraudulentamente, sino donado por la sociedad y las instituciones coruñesas, incluida la Diputación, en la que se constituye una Junta Pro Pazo para donar ese bien. Conocemos la intrahistoria y sabemos la fórmula de la adquisición del inmueble, que fue pagado pues con aportaciones forzosas de los funcionarios de la Diputación, del Ayuntamiento de Coruña, de Sada, de Culleredo, de muchos ayuntamientos de la provincia. Y lo que más impacta después es que fue sostenida durante prácticamente su historia por las instituciones públicas. Lo tenemos lógicamente muy documentado, y es en lo que se sostiene básicamente la sentencia. Y probablemente el hecho más relevante, que eso sí es fraudulento, fue lo que es la simulación de una venta cuando pues el general Franco decide quedarse con el inmueble y simula una venta en escritura pública, que es una simulación y es el objeto de la sentencia en sí. Esa es la historia fáctica del inmueble. Ahora mismo, pues lo que hay es una sensibilidad especial por parte de la vicepresidenta del Gobierno a la hora de, digamos que, accionar desde la Abogacía del Estado. Y además, atendiendo una demanda pues del Parlamento gallego, que fue unánime, de las pocas, y con unanimidad Tiene usted razón, se aprobó en el Parlamento gallego, de las pocas, y después en el resto de instituciones también, ¿no? Y al final, pues la resolución judicial devuelve al patrimonio público ese inmueble, y ahora pues la cuestión, que es muy importante, es pues que claro, digamos que somos muchas administraciones
las que estamos intentando coordinarnos pues para poner en valor ese inmueble y para que la gente pues tenga la visión de esos dos mundos, una parte histórica de un referente literario y como mujer, como fue Emilia Pardo Bazán, y por otra parte, pues lógicamente, el referente social que todo el mundo tenemos en la cabeza, que es que pues que fue un lugar donde una persona que dirigió este país a través de una dictadura militar durante 40 años, pues ahí celebraba consejos de ministros, ese inmueble tiene su propia historia administrativa, política, que el país, lógicamente, pues una vez que es un inmueble público, debe de preservar, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Sí, sí. Ahora queda pues, perdóneme usted una interrupción minúscula, señor presidente. La lógica periodística, que normalmente ni es lógica ni es periodística, pero en fin, una parte de la lógica periodística diría, o dice, desde luego este humilde servidor, que ya es un veterano, lo dice con toda claridad. Parece lo lógico, dicho todo, este proceso fáctico que usted acaba de resumir muy bien, desemboca en ahora qué va a pasar con el Pazo y quién va, aparte del auténtico propietario, que es el público, bien, pero quién se va a encargar de él, quién va a recuperar ese valor histórico, cultural, literario, etcétera. A mí me parece, y es una opinión muy personal que someto a su criterio, que es mejor que el mío, a mí me parece que es la Diputación Provincial de La Coruña quien debería ser personaje principal, protagonista, diría casi absoluto, junto con los tribunales, pero en fin, me parece que ese camino se vaya aclarando. ¿No parece lo lógico, señor presidente, que el Pazo volviera a donde estaba antes de todo ese proceso absolutamente infumable, porque usted, que es un hombre muy diplomático, dice 1938, hombre fraudulento no fue? No, probablemente desde el punto de vista legal no, pero a ver quién era el que le negaba algo en territorio de los llamados nacionales al generalísimo de los ejércitos, espada de Occidente y luz de la cristiandad. O sea, bien, sí. Se va a quedar... Está claro. Se va a quedar... Es que es así. Es que, vamos, yo no había nacido en 1938, pero ya estaba en este mundo en el año 40 y bastantes. Y me acuerdo, en fin, y fíjese, ya había pasado lo que había pasado. Quiero decir, la Diputación Provincial va a pugnar, no digo luchar, va a pretender su justa reivindicación, en mi opinión, de que ese Pazo vuelva donde solía, vuelva al ámbito provincial de La Coruña, abierto naturalmente para toda Galicia y para todos aquellos que quieran visitarlo, es decir, abierto a los españoles y a los que vengan de más allá. Y por cierto, sería estupendo añadir al Xacobeo 21-22, ¿verdad?, pues la posibilidad de contar con eso, que le estamos dando fama, afortunadamente. Bueno, ¿lo va a reclamar usted, que tiene mucho enchufe allá en Madrid? Ahí podemos estar muy tranquilos, porque el planteamiento de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es un planteamiento compartido por todas las administraciones. Nos han pasado un borrador de convenio que lo que hace es coordinar perfectamente el papel de cada uno y donde tenemos cada uno de nosotros un papel asignado y una presencia permanente en la gestión de ese bien. Yo creo que es lo ideal. Es decir, yo creo que patrimonializar la gestión y el espíritu que hay en el Pazo, yo creo que no es lo inteligente. Y después, convertir aquello en una batalla entre administraciones, menos todavía. Y si es ideológica, menos todavía. Entonces, hay un riesgo latente siempre en la gestión y coordinación entre las distintas administraciones cuando el partido que rige sus destinos es distinto. Y cuando hablamos de un tema en el que la sociedad no está dividida para nada, es decir, los dos aspectos del Pazo lo reconoce claramente, y sobre todo uno, porque lógicamente es más impactante que el otro, pues ¿por qué vamos a inyectar nosotros también inestabilidad en un escenario donde no debe de haberlo y donde no lo hay? Yo creo que el planteamiento del Ministerio de Coordinación con la Xunta, con la Diputación y con los Ayuntamientos de Coruña, donde nos asigna un papel, yo creo que es más que suficiente y además hace preservar un equilibrio de gestión en ese espacio que de por sí pues atesora mucha tensión y es bueno que se libere, ¿no? Y de esta manera en la que el protagonismo es compartido es una garantía.
Ay, don Valentín, qué falta nos hace ese espíritu de sentido común que acaba usted de demostrar. Si es que, además, las capta al vuelo. Cuando yo decía eso de usted decía de los pocos acuerdos, por poquísimos. El otro día, hace unas cuantas semanas, cuando usted tuvo la gentileza de atender nuestra llamada, se me quedó un asunto a propósito, porque no se trataba tampoco de ir ahí a apretar. Bueno, a ver, hoy no se me queda. Otra cosa es que usted tenga o no tenga ganas de hablar de ese asunto, que yo respetaría en todo caso. Pero, a ver, acaba de cambiar hace muy poco el delegado del Gobierno. Es una medida, no tiene mayor significación política si no se le quiere dar. Esto es evidente. Se presentó, pues bueno, como un relevo normal, y un relevo normal ha de ser. Ahora bien, los malévolos periodistas y los que no son tan malévolos políticos que andan por ahí de vez en cuando montan unos cirios que no vea usted, don Valentín. Bueno, que no vea usted lo sabe de sobra. Bien, vamos a ver. Las provincias de La Coruña y de Lugo han dicho ya por activa y por pasiva que están a favor de una, a ver cómo lo digo, de una renovación dentro del Partido de los Socialistas de Galicia, PSOE, que esa renovación tiene como, digamos, origen lógico el resultado electoral, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, casi nadie se atreve a hablar de este tema, con tranquilidad, con sosiego y con claridad. Don Valentín, mire, ¿qué pasa en el PSDG-PSOE? Desde su punto de vista. No, vamos a ver, yo creo Hoy que... vengo guerrillero, guerrillero tampoco, soy un guerrillero maestrado en este caso, ¿no? No, hombre, yo creo que cualquier periodista avezado, y tú lo eres, ese tipo de preguntas, si se las deja en el tintero, es que algo mal está haciendo, ¿no? Pero la respuesta que tenemos que dar nosotros, apelando a la sensatez que tú me atribuyes y que yo creo que tengo, debe ser de libro. Es decir, todo tiene su tiempo. Yo entiendo que evidentemente entre nosotros hablamos, entre nosotros estamos, pues digamos que preocupados. El momento de explicar lo que pensamos de la situación del PSDG después de las autonómicas ya pasó. Es decir, ya lo hemos hecho abiertamente, públicamente, para que la sociedad tuviera, pues, de alguna manera, constancia de que hay una reacción, o que hubo una reacción interna del Partido Socialista, que captábamos el mensaje a la sociedad cuando nos mandó a ser tercera fuerza política, y por lo tanto que tuviera tranquilidad de que eso no cae en saco roto. Eso es lo que se pretendió en su momento, con total libertad, y en el sitio donde debemos de decirlo, que es el Comité Provincial, y haciéndolo público clarísimamente. Así es. Ese periodo pasó, y por el medio encima aparece el escenario más difícil de la historia reciente de los últimos 100 años, como es esta pandemia, ¿no? Y por lo tanto, donde hablar de cosas que aún siendo importantísimas, porque al final quien rija los destinos del país Exacto. va también a tener que regir los destinos de la pandemia, y por tanto es vital, no es una frivolidad estar hablando de estos temas, ni mucho menos, pero para quienes tenemos que digamos que demostrar esa sensatez, tenemos que intentar pues manejar bien los tiempos, ¿no? Y yo creo que cada cosa tiene su momento. De esto se va a hablar, o sea, ten la seguridad de que hablaremos en este programa abiertamente, claramente, cuando el proceso se abra, ¿no? Pero mientras tanto, esa... Respeto muy mucho, le respeto a usted personalmente y políticamente, perdóneme que le interrumpa, y además respeto lo que usted está diciendo, y como confío en usted, pues sé que cuando tenga que hablar, hablará. Ya lo hizo, me lo dijeron, lo acaba de decir usted con toda claridad. Es decir, ya dijo el Comité Provincial de La Coruña cuál era su posición, también lo dijo el de Lugo, punto. Ahora habrá que esperar, pues que avance el tiempo, que se tranquilice la situación, que tranquilice en el sentido sanitario la situación general, y hablaremos de ello. Le tomo la palabra, que por otra parte tampoco hace falta tomarla porque sé que la cumple. Otro tema que me quedaba en el tintero. Vamos a ver, señor presidente de la Diputación, todo el mundo está hablando ahora de que la enorme crisis que hay en España, en Europa, y en fin, en términos planetarios, pero hablamos de España y hablamos de Galicia, tiene que pasar obligadamente por una política no digo de recortes, pero sí de ahorro, de priorización de necesidades, en definitiva, una política
no tampoco restrictiva ni restringida, pero una política en el que hay que medir lo que decían nuestros abuelos, ¿no? La perriña es a perriña. Bien. Las perras, los dineros, en fin. Y uno de los ejes en los que se está acentuando por lo menos la opinión publicada es en la reforma de las administraciones. La reforma también del mapa y ordenación territorial de este país. Y eso me lleva a la petición también de simplificación que, administrativamente hablando y burocráticamente hablando, se ha planteado también desde Galicia para competir con otros países, etcétera, etcétera. Usted preside una diputación y además una diputación muy dinámica, esa es la verdad. ¿Son necesarias las diputaciones o van a terminar? Es una vieja pregunta, pero ¿van a terminar comidas o subsumidas por esta especie de terremoto que reclama simplificación administrativa, señor presidente? Pues yo creo que si hacemos bien las cosas deberían de quedar subsumidas en el ámbito autonómico, ¿no? Lo que tenemos que dejar claro es que lo que hay que preservar sobre todo son las funciones que prestan las diputaciones. Lo que es suprimible es la institución en sí, es decir, es una institución tricentenaria que cumple sus funciones administrativas previa a la implantación de las comunidades autónomas y aprobación de los estatutos correspondientes, pero ahora mismo pues hay una consellería con la Consejería de Presidencia con competencias en materia de administración local, con una dirección general ad hoc y que, claro, debe de adquirir un compromiso, que es seguir atendiendo con la misma intensidad, de recursos y de personal que dedican las diputaciones a un mundo local que está muy a pie de calle y que está muy necesitado de apoyo y asistencia técnica, económica, jurídica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado. No se trata simplemente de decirle, oye, Valentín, no vengas el lunes ya que esto cierra, porque sería muy sencillo. Pero lo difícil es que, siendo suprimible yo, lo que no es suprimible es el director de la Asesoría Jurídica de Diputación que trabaja para los 93 concejos de la provincia. Lo que no es suprimible es el tesorero y el recaudador provincial porque trabaja para la recaudación de 85 de los 93 ayuntamientos de la provincia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta reflexión, que es necesaria, me quedo con el inicio del planteamiento y que de ahí no voy a bajar en los próximos años que me queden de vida política, que es la eficiencia de la administración. Es decir, en un país donde tenemos coroneles del ejército dirigiendo piscinas o bibliotecas militares, en un país donde tenemos consulados y embajadas con agregados comerciales que cobran 12.000 euros netos al mes y que el retorno comercial al país es mucho menor a su salario, en un país donde tenemos conviviendo aquí en Galicia, en la misma oficina de empleo, el Servicio Galego de Colocación, con el Servicio Público Estatal de Empleo, en dos organismos que prestan los mismos servicios prácticamente en un mismo local, en un país donde tenemos una subdelegación del gobierno a 500 metros de la delegación del gobierno, a 500 metros, edificios distintos, personal distinto, servicios de seguridad distinto, presupuestos distintos, en un país donde tenemos demarcación de costas del Estado con edificio propio en Coruña, con personal, con vigilantes de costas, con parque móvil propio, con presupuesto propio, a 300 metros del Servicio Provincial de Costas de la Xunta de Galicia, que atiende los otros 96 metros de la franja de dominio público marítimo terrestre, con su policía autonómica propia, con parque móvil propio, con presupuesto propio, con personal propio. Ante este escenario, ¿qué es necesario? Una reflexión profunda de lo que es el diseño de la arquitectura administrativa del Estado, pero de una vez, 40 años después. O sea, yo creo que es suprimible no solo la Diputación, sino muchísimas más cosas. Lo que hay que hacer es un análisis serio de cuál es la función que presta cada organismo y cuáles de ellas se deben preservar, cuáles eliminar y cuáles mejorar, basándonos en el parámetro de la eficiencia de la administración. Por eso yo creo que a Bruselas falta no solo enviarle la documentación de las nuevas medidas fiscales, sino que falta también mandarle la parte del libreto que hable de la nueva política de eficiencia de la administración. Porque con eso estoy seguro que garantizaremos la sostenibilidad de las pensiones. Porque con eso estoy seguro que haremos un país muy distinto. Entonces, es la asignatura de la que nadie habla. Por eso le preguntaba a usted, que usted sí que sabe hablar,
Mire, me encanta hablar con usted, pero sé que a las 9 de la mañana, que ya voy con retraso robándole el trozo de reloj, así que ya no le robo, entre comillas, naturalmente, más tiempo. Gracias otra vez. En fin, me encanta aprender con usted. Se lo digo de verdad. Ya sabe usted que a mí la radio me encanta para decir lo que uno piensa y recoger lo que piensan los demás. Un abrazo muy fuerte y gracias, señor presidente de la Diputación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.